Perfecto, ahora sí, muy buenos días con todos. Esta es la teleclase concerniente a la semana número 16. El tema del día de hoy es la célula. Como mencionaba, pues la clase anterior vimos origen y evolución de la especie humana. Ojo, que vimos hace dos clases origen y evolución de la Tierra. No es lo mismo. El primer tema que vimos, pues, fue el origen general de la Tierra como planeta. Antes de eso habíamos visto origen del universo, luego vimos origen de la Tierra, luego vimos el origen de la vida humana o de la especie humana o de la vida en general, ¿sí? Y bueno, esta semana, pues para ir entendiendo, ir redondeando las ideas, vamos a ver lo que es la célula. A partir de la célula, pues es desde donde nace todo, desde donde inicia todo. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Me confirman, por favor, cuando puedan ver mi pantalla para empezar con la reproducción del video. No, no se ve. ¿No se ve todavía? No, no dice. Permítanme un minutito. Se ha actualizado el Zoom y está con algunas cositas diferentes. Permítanme un ratito, por favor. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, dice. Sí, dicen. Perfecto. Espérenme un minutito que pasó algo. ¿Me confirman si ya se puede ver la pantalla, por favor? Ya, licenciado. Listo, gracias.
¿Me pueden escuchar? Sí, Gracias, disculpen, estoy teniendo problemas con internet, me desconecté y conecté enseguida. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, licenciado. Gracias. Vamos a ver el primer video, por favor. Disculpen la demora. La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas.
La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Con la cara. Eso es de sábelo, eso hay que ponerse de noche. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis. Perfecto, bueno, como vimos, pues es muy interesante este tema de la célula porque es la base de todo ser vivo. Sí, las células son, como bien nos explicaban, pues la
la parte viva más pequeña en los seres vivos, tenemos que estudiarle un poquito más. Permítame, por favor, ir compartiendo la presentación de la clase para ir desarrollando. Ya vamos a ver la diferencia entre las células animales y las células vegetales que son en esencia lo mismo, pero tienen algunas especificaciones distintas, pues como nos decían, la rigidez de las células vegetales son distintas, pues porque deben tener una estructura más rígida para que la, la planta o el árbol pueda mantenerse en pie, ¿no es cierto? Entonces, esta es quizá la diferencia más notoria entre una célula vegetal y una célula animal, pues las células animales, en cambio, no pueden ser rígidas porque no tendríamos la movilidad necesaria. Entonces, esto es un tema a tener en cuenta entre las diferencias de la célula animal y la célula vegetal. Voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando ya puedan ver? Tengan cuidado con los micrófonos también. Cuando vayan a hacer alguna pregunta, alguna observación, lo encienden. Pero cuando estemos en explicación o en video, por favor, tengan presente que no se les vaya a encender por error. ¿Me confirman si ya se puede ver, por favor? No se ve. Hola, Luis. Buenos días. Buenos días. Estoy con el internet un poco mal, entonces tengan paciencia un momentito, por favor. ¿Se puede ver ya? Sí, Luis, ahí ya se ve. Gracias. Bueno, el tema del día de hoy es la célula. Como en el video introductorio, pues ya vimos, el objetivo es iniciar el estudio de la célula, que es tipos, partes y funciones. Entonces, bueno, como ya vimos en el video, ¿qué es la célula? Es una unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos. Es decir, es la parte más pequeña de un ser vivo. Si es que nosotros empezamos a descomponer a una planta, a un animal, incluso a una persona, pues nosotros vamos a ir dividiéndolo en partes más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta llegar a la célula. La célula es, por decir, un átomo, algo no tan pequeño, pero es la parte más diminuta que tiene una estructura, ¿sí? Por eso nos dice la célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos, es decir, que tiene una función y que tiene una estructura, ¿sí? En cambio, el átomo puede ser la parte más pequeña que nosotros podamos encontrar, pero no tiene una estructura y no tiene una función en sí, ¿sí? Independiente. En cambio, la célula tiene muchas funciones, entonces ya vamos a ir viendo algunas de las funciones básicas que tienen las células, ¿sí? Constituye la forma más pequeña y simple de organización biológica, es decir, la estructura ordenada y viviente más pequeña que se conoce. Son ejemplos de células los espermatozoides y las neuronas. La célula es la entidad más pequeña que se considera viva. Entonces, cuando veíamos el origen de la vida, la clase anterior, pues habíamos visto, ¿no es cierto?, que lo que se creía, pues es que, o lo que se cree es que la vida inició en la Tierra a partir de una célula, ¿sí? Esta fue evolucionando, pues, y tenemos todos los seres vivos que ahora podemos conocer. Entonces,
Las células pueden clasificarse si tienen o no una membrana que le rodea al núcleo llamada membrana nuclear. Según esta clasificación, las células pueden ser procariotas o eucariotas. Entonces, aquí vamos a empezar a ver las células procariotas, pues son las más básicas. ¿Se acuerdan que cuando vimos pues el origen de la vida, ya habíamos conversado a breves rasgos sobre esta, ¿sí? Pues se cree que esta se inició o que esta fue el inicio más bien de la vida, una célula procariota, se cree que fue lo primero que existió en la Tierra. Entonces, al ser lo más básico, pues esto tuvo que pasar millones de años para que evolucione y llegue a ser lo que somos hoy en día, ¿no es cierto? En cuestión plantas, animales, incluso en los seres vivos. Entonces, las células procariotas tienen una estructura básica y sencilla, ¿sí? Sin membrana nuclear. ¿Qué es esto? Pues que no tienen núcleo, que no tienen corteza, etcétera, sino, como veíamos en el video, pues tengamos en cuenta un huevo, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que tenemos un huevo. Esa sería la cobertura, digamos, la cáscara sería la cobertura, y dentro no tenemos una organización como sí tenemos en el huevo, por ejemplo. Tenemos la yema y tenemos la clara, ¿no es cierto? La yema podemos decir que es el núcleo y la clara podemos decir que es la envoltura. Pero, ¿qué sucede? En las células procariotas, pues no, solo existe el cascarón y dentro tiene... todos los nucleótidos están mezclados y alborotados, ¿sí? No tienen un orden fijo, no tienen una estructura básica, no tienen un centro, no tienen una envoltura, etcétera, ¿sí? Solamente digamos que está el cascarón y dentro está todo disperso, ¿sí? No tienen un orden, no tienen una definición clara. Su material genético se encuentra disperso ocupando un espacio llamado nucleoide, ¿no es cierto? Y que está en contacto directo con el resto del citoplasma. ¿Qué es citoplasma? Aquí entra otra palabrita muy importante que tenemos que tener en cuenta. El citoplasma es un líquido, como un líquido espeso, como una especie de gelatina que está dentro. Entonces, hagamos de cuenta de nuevamente el huevo, tenemos la cáscara y dentro tenemos como un líquido gelatinoso o espeso, entre líquido y pastoso más bien, entonces tipo gelatinoso. Y dentro de ese líquido gelatinoso pues está todo, ¿sí? Disperso. No tenemos una estructura fija como si la tenemos en las células eucariotas. Las células procariotas son pequeñas y tienen un tamaño entre 1 y 5 micrómetros. Sí, micrómetros es el metro, luego vienen los centímetros, de ahí vienen los milímetros y luego de los milímetros vienen los micrómetros, ¿no es cierto? Entonces, imaginen si 1 milímetro es súper pequeño, 1 micrómetro será mucho, mucho, mucho más pequeño. Entonces, las células procariotas por lo general no podemos verlas a simple vista, ¿sí? Ahí necesitamos pues un microscopio para poder analizarlas. Fueron las primeras formas de vida en la Tierra. Ojo, esto es lo que yo les decía, se cree que con una célula procariota pues es que inició la vida, y hasta donde se conoce todos los seres formados por células procariotas son unicelulares. ¿Qué quiere decir? Pues que cada célula es un ser vivo, ¿sí? No es que éstas se agrupan para formar otro ser vivo, como sí sucede en los seres pluricelulares, ¿no es cierto? Entonces, vamos teniendo en cuenta esto también, que todo ser vivo que es unicelular está conformado solamente por una célula procariota, ¿sí? Es decir, tiene vida, tiene una organización, digamos que no estructurada, ¿sí? Sino, por ejemplo, puede respirar, puede atraer comida, energía, depende de la manera en la que ésta se alimente. Como ya habíamos hablado, me parece que con ustedes, pero por ejemplo, el moho que tenemos en las paredes, eso que se hace verde, a veces de color negro, estas son células procariotas, ¿sí? Estas ya tienen la, la necesidad, por decirlo así, de un alimento. ¿Cuál es su alimento? Pues la humedad.
Entonces ellas al absorber, pues la humedad se proliferan, ¿no es cierto?, en la pared. Entonces esto se da normalmente, este moho, se da normalmente en los lugares donde existe humedad. Entonces la humedad es la que los alimenta y estos pueden dividirse, ojo. Las células procariotas, los animales unicelulares o los seres vivos unicelulares, porque no llegan a ser animales, perdón, son seres vivos unicelulares, tienen la reproducción mediante la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Pues es una célula, de esta célula nace una célula nueva, exactamente igual a la anterior, ¿no es cierto? Entonces, de una célula madre nace una célula hija que es exactamente igual. Entonces, esto me parece que ya vamos a ir estudiándolo, pero a breve rasgos, pues las células procariotas o los seres vivos unicelulares se proliferan mediante la mitosis, que no es, la mitosis no es nada más que una célula madre crea una célula hija sin necesidad de una fecundación, ¿sí? Es decir, esta es una reproducción asexual. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, por favor? ¿O estamos claros? ¿Todo claro? Sí, Y dicen licenciado, sí, eso, claro. una pregunta, eso tuvo que pasar hace muchos millones de años, ¿no? Para que lleguemos a ser lo que somos. Sí, exacto. A ver, las células procariotas se cree que fueron hace 3.500, 3.800 millones de años cuando se creó la primera célula procariota. Sí, ahorita estamos en las eucariotas, pero la primera célula procariota, que es una parecida a lo que tenemos aquí en esta imagen, esto es lo primero que se cree que se creó hace 3.500, 3.800 millones de años, ¿sí? Según los estudios. Entonces, esto, bueno, ya habíamos analizado, me parece. Entonces, se cree que nació a partir de la explosión entre los gases que existían en la Tierra, pues a partir de esto se creó una célula procariota, ¿sí? No se tienen registros exactos de hace qué tiempo, pero es más o menos entre 3.500 y 3.800 millones de años que nació, se creó la primera célula procariota. Luego, entonces, a partir de estas, pues evolucionó la vida, evolucionaron estas. Igualmente se cree que por cuestiones no consentidas, ¿no es cierto? Sino más bien por llamarlo de alguna manera, por un error o alguna otra mezcla entre estas sustancias que ya existían en la Tierra, estas células procariotas que ya existían, es decir, los seres vivos unicelulares, pues hubo una evolución con algún tipo de gas, con algún tipo de energía externa, algún rayo. Se cree que esta tuvo que evolucionar a una célula eucariota. Entonces, ¿qué es una célula eucariota? Pues esta ya tiene una estructura más compleja, ¿sí? Tiene el núcleo, ojo. Cuando hablamos de núcleo, pues ya estamos hablando de una estructura muy fundamentada, ¿sí? Y esto nos quiere decir que estas ya pueden agruparse. Cuando nosotros hablamos que una célula ya tiene un núcleo y que tiene eh, eh, una envoltura, esto quiere decir que ya está en la capacidad de unirse con otras para formar una estructura mucho más compleja, ¿sí? Entonces tiene el núcleo rodeado de una membrana nuclear, por lo que su material genético queda contenido en el núcleo. Miren aquí en esta gráfica, bueno, en ambas, pero esta celeste, podemos ver, ¿no es cierto? Ya hay un núcleo, esto que está en el centro de color amarillo y alrededor está algo de color rosa, pues este es el núcleo. Aquí es donde se almacena ya el ADN, ¿sí? La información genética. Además, estas células poseen orgánulos, también llamados organelas, en su citoplasma. Acuérdense, esto que está aquí como de color cian o celeste, es el citoplasma.
Igualmente que en las células procariotas, pues es un líquido viscoso, espeso, aceitoso, gelatinoso, como quieran llamarlo, que está celeste o más bien color cian, se llama citoplasma. Dentro de están ya organizados las orgánelas o los orgánulos, ¿sí? Pero ya en una forma más estructurada, ¿sí? Acá arriba podemos ver, ¿no es cierto? Ya está en el centro rosa y de color naranja está el citoplasma y aquí en el citoplasma están los orgánulos que están ya conformados o estructurados de una manera ya ordenada. El tamaño de las células eucariotas varía entre 10 y 100 micrómetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estas son ya un poquito más grandes, ¿sí? Entonces, ¿por qué se cree que a partir de una célula procariota se crearon las células eucariotas? Pues principalmente por el tamaño y por la estructura, porque puede ser que una célula eucariota esté formada por algunas células procariotas, ¿sí? Es lo que se cree, se ha estudiado y se piensa que evolucionó así, ¿no es cierto? Entonces, porque ya tienen una estructura mucho mejor, mucho más compleja las células eucariotas, ¿sí? En la historia evolutiva de la Tierra, las células eucariotas surgieron después que las procariotas, es decir, como les explicaba, a partir de una célula procariota, que es un ser vivo unicelular que no tiene un núcleo, no tiene una envoltura, no tiene orgánulos, a partir de esta, pues se creó una célula eucariota, evolucionó o a base de algún efecto químico externo o físico externo, pues se unieron y se llegó a formar la primera célula eucariota, ¿sí? Entonces, estas son solamente especulaciones, son teorías, como siempre les he dicho, y repito, respetando las creencias religiosas de todos, pues esta es la base científica que se tiene sobre el inicio de la vida. Ahora, existen las células animales y las células vegetales. Como veíamos en el video, pues no pueden ser las mismas. Entonces, estructuralmente, ¿no es cierto? Como ya les había dicho al inicio, pues una célula animal necesita movilidad, ¿no es cierto? Necesitamos nosotros, por ejemplo, la piel está formada por células. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos la misma rigidez que las células vegetales, pues no tendríamos la movilidad que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, una de las principales diferencias entre célula animal y célula vegetal es la rigidez. Mientras que las células vegetales necesitan tener una rigidez para mantenerse en pie, para mantenerse firmes, las células animales necesitan movilidad, ¿sí? Entonces, vamos viendo las principales características de una célula animal. Están constituidas por una membrana plasmática y distintas orgánelas, complejos de Golgi, mitocondrias, ribosomas, linosomas, retículo endoplasmático, liso, rugoso, entre otros. Ojo que esto no nos interesa mucho, estos términos muy científicos o muy, muy puntuales, pues no los vamos a tomar mucho en cuenta, pero es necesario que estudiemos si están constituidos por una membrana plasmática y distintas orgánelas. ¿Qué es una membrana plasmática? Pues les repito, es como la envoltura, ¿no es cierto? Dentro de esta, pues hay un material viscoso en donde ya están los orgánelos. ¿Qué son los orgánelos? Pues todo lo que está alrededor del núcleo, pero ya tiene un porqué y una organización. El material genético se encuentra en un núcleo envuelto en una membrana nuclear, no tienen pared celular y presentan formas muy diversas, ¿sí? Pueden ser hexagonales, pueden ser redondas, pueden ser cúbicas, dependiendo de su función primordialmente. Poseen lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Pues son orgánelas exclusivas de las células animales. Es decir, lisosomas no vamos a encontrar en las células vegetales, como si las encontramos en las células animales. Son vesículas que contienen enzimas digestivas y se dedican a degradar ciertos compuestos químicos y estructuras celulares. Cuando hablamos de digestivas, pues, ¿qué nos quiere decir? Que estas son las encargadas de tomar el alimento, absorber lo que necesitamos, perdón, en cuestión de animales, o tenemos la misma estructura incluso los humanos. Entonces,
Las enzimas digestivas, pues, son las que se encargan de absorber lo que necesita nuestro cuerpo, nuestro organismo, y desechar lo que está de más, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia entre la otra diferencia entre las células animales y las células vegetales, pues que las células animales tienen o tenemos lisosomas, que son enzimas digestivas. Entonces, esta es otra gran diferencia entre las células animales y las células vegetales. Poseen centríolos, es decir, unas orgánelas exclusivas de las células animales que tienen una función importante en la división celular. Es decir, estas tienen una gran importancia, los centríolos, ¿por qué? Porque hacen que nuestra piel o nuestros órganos se puedan volver a generar, ¿sí? Cuando hablamos de división celular, pues estamos hablando de que el momento en el que yo me corto, me hago una herida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Para poder realizar la cicatrización, pues las células que nosotros ya tenemos en la piel empiezan a autodividirse o a autocrearse solas, ¿no es cierto? Bueno, es un proceso largo también, pero no es que nosotros no tenemos que hacer nada prácticamente, ¿sí? Nosotros solo tenemos que esperar, mantener esa herida limpia, quizá dependiendo de la gravedad, pues suturar, etcétera. Entonces, pero la piel o los órganos internamente también, porque cuando hay daños internos, pues nuestro organismo se vuelve a crear sin que nosotros tengamos que realizar nada. Bueno, necesitamos una buena alimentación, un buen cuidado, no cuestiones como evitar sol, mucha humedad, etcétera, pero esto es para mejorar la cicatrización o para mejorar o para acelerar el proceso de cicatrización. Pero siempre va a existir un proceso de cicatrización. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas células que se llaman centriolos, que son los que se encargan de volverse a crear o a procrear. Entonces, ¿qué pasa? Estos se autodividen y vuelven a crearse, ¿no es cierto? Ellos como que, como que empiezan a expandirse, ¿sí? Pero esta expansión se da porque como les hablaba de, de la división unicelular, pues en estas también se da algo parecido, ¿sí? No exactamente lo mismo, pero es algo muy parecido. De una célula de piel, pues empieza a crearse otra al lado, ¿sí? Este es el principio de la cicatrización, pues, y los encargados o las células encargadas de esto se llaman centriolos, cosas que las plantas no tienen, ¿sí? Por ejemplo, entonces, esta es otra diferencia entre las células animales y las vegetales. Y las características principales de las células vegetales, pues tienen un núcleo rodeado de membrana nuclear donde se encuentra el material genético, ¿sí? Esto es algo parecido, ¿no es cierto? No es diferencia, sino es algo muy parecido a lo que nosotros tenemos, a diferencia de que nosotros en el núcleo tenemos la información de ADN. En cambio, en la célula vegetal, pues está fuera del núcleo, es decir, se encuentra el material genético en la membrana nuclear, ¿sí? Membrana nuclear, pues es lo que cubre, por decirlo, al núcleo. En cambio, nosotros en las células animales, pues tenemos dentro del núcleo la información de ADN o el material genético. Poseen una pared celular rígida. Ojo con esto, ya les expliqué, pero es muy importante que poseen una pared celular rígida, compuesta principalmente por celulosa, que hace que las plantas puedan mantenerse en pie. Imagínense si ellas no tuvieran, pues se caen, estuvieran sobre el piso, etcétera, ¿sí? Entonces, esta estructura le da forma a la célula y le otorga sostén a las plantas. Los organismos vegetales no tienen esqueletos como los animales, ¿sí? Entonces, los animales que tenemos esqueleto, pues, es nuestro sostén o nuestra manera de mantenernos rígidos en pie, dependiendo a nuestra voluntad. Ojo, que esa es otra cosa, esa voluntad, si es que yo quiero tener el brazo extendido, pues yo lo tengo así, ¿sí? Si es que quiero lo doblo, si es que quiero lo muevo, doy la vuelta, etcétera. Esto es a voluntad. En cambio, no. Las células vegetales que componen las plantas, pues, estas están rígidas y se quedan ahí, ¿sí? No es que tienen un movimiento,
pueden tener un movimiento por el viento, pero no es que ellas se mueven porque a su antojo o a lo que ellos dispongan, ¿sí? También poseen cloroplastos, pues son orgánelas exclusivas de las células vegetales que se llevan a cabo en la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la fotosíntesis? A diferencia de que nosotros tenemos unas células digestivas, pues estas tienen las células vegetales tienen cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Pues estos se encargan de realizar la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Pues en las plantas absorben minerales mediante la raíz hacia adentro de la planta, las hojas absorben la luz solar y estas se mezclan para producir eh, eh, la savia, que es lo que alimenta a las plantas. Entonces, este es un proceso distinto a la manera en que nosotros, por ejemplo, nos alimentamos, que ya vimos que nosotros lo que teníamos pues eran células de digestión. ¿Qué es digestión? Pues que nosotros absorbemos lo que nos hace, lo que necesitamos y desechamos lo que no, ¿sí? En el proceso de la fotosíntesis es en el cual la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, ¿sí? Entonces, como les explicaba, pues los cloroplastos son los que se encargan de esto. Y también lo que nos decían en el video y no está aquí, los cloroplastos también se encargan de dar el color a la planta. Por lo general son verdes, ¿no es cierto? La mayoría de plantas son de color verde, pero existen cloroplastos pues que no tienen esa coloración verde, ¿sí? Sino por eso existen tantas coloraciones, al menos en las frutas y en las flores. Las plantas por lo general tienen cloroplastos que generan la clorofila, que es la que da el color verde característico de las plantas. Pero existen algunas que dan una coloración distinta, pues rojo, amarillo, dependiendo lila, dependiendo de la planta, perdón, dependiendo de la flor y dependiendo de la fruta. Entonces, estas son las que hacen diferentes a las células vegetales, y los cloroplastos pues son los que dan el color característico, por lo general verde, que es la clorofila, y existen otras coloraciones dependiendo de muchos factores. Aquí varía, por ejemplo, la ubicación geográfica, la exposición al sol, los, lo- los alimentos que esté absorbiendo desde la tierra, etcétera. Todo esto influye al momento de una coloración una evolución o de un tipo de planta o fruta característica. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta muy claramente que las cuestiones, por ejemplo, las bananas, el plátano, solamente se dan en zonas cálidas, ¿sí? Entonces, esto hace pues que estos puedan funcionar o desarrollarse mejor que en la sierra. En la sierra pueden existir, pero no van a tener la misma estructura, no van a tener el mismo sabor, la misma coloración, etcétera. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, la banana es de un lugar cálido. ¿Por qué? Pues porque necesita más sol, necesita no tanta humedad, necesita quizá un ambiente más caluroso, o un ambiente más tropical, por decirlo así, para desarrollarse o para procrearse la banana, ¿sí? Cambio, cuestiones como por ejemplo la manzana se da en lugares fríos. Entonces, dependiendo de todo esto, pues dependiendo de los cloroplastos, es la coloración, es la evolución, es todo lo que caracteriza a cierta fruta, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que cuestión sierra, oriente o costa, pues se desarrollan o en estas zonas, si hablamos de frutas subtropicales, pues se van a dar entre oriente y costa. En cambio en la sierra pues vamos a tener únicamente lo que son frutas de clima frío, ¿sí? Aquí vamos a ver la estructura entonces de una célula procariota, ¿sí? Lo más básico pues la membrana celular es lo que la envuelve, ¿no es cierto?
lo que está alrededor. Miren, tiene una membrana plasmática que es la de color morado, como está aquí. Es decir, que sobre una envoltura hay otra envoltura. En cambio, lo que está de verde es la cubierta celular, ¿sí? Y luego de esto, por decir, hay una cápsula o capa mucilaginosa, ¿sí? Que envuelve a todo, ¿sí? Dentro de esta, pues, está el citoplasma. Aquí por cuestiones de didáctica no la han puesto, pero dentro de esta está el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Les vuelvo a repetir, es el líquido viscoso o gelatinoso que está en donde están flotando todo lo que está dentro de la célula, ¿sí? Gránulos de alimento, ribosomas, nucleoides, plásmido, etcétera, ¿sí? Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí no hay una estructura ordenada, por decirlo así, aunque tiene muchas cosas, ¿no es cierto? Tiene pilus, tiene nucleoide, tiene ribosomas, tiene gránulos de alimento, tiene plásmido. El plásmido es el que almacena literalmente el ADN o la información genética. Pues todo esto está desorganizado dentro del citoplasma. El citoplasma aquí va a existir siempre un líquido. Dentro de esto va a existir un líquido, por lo general de color entre celeste, azul, cian, es el color del citoplasma, ¿sí? Y dentro de este va a estar como nadando, por decir, todo esto. Pero dense cuenta que no es una organización como si vamos a ver ya en la célula eucariota. La célula procariota está, por decir, de alguna manera un poco más desorganizada. Es por eso que solamente pueden dar vida a seres vivos, valga la redundancia, unicelulares, es decir, que esta no está en capacidad de unirse con otra para formar una estructura más compleja. Cambio, la estructura de la célula eucariota, miren, ya es mucho más compleja, más ordenada, tiene todo ya ubicado en una organización pues estable, y todo esto hace que esta ya pueda unirse con otra para formar una estructura un poco más compleja. Entonces empezamos desde el centro, es el nucleolo, es el centro del núcleo. El núcleo está formado por el nucleolo que está en el centro y la cromatina. La cromatina es, al igual que el citoplasma, pues un tipo de viscosidad que envuelve al nucleolo, es la cromatina, ¿sí? Pero esto está dentro de una membrana nuclear y esto forma el núcleo, ¿sí? Entonces, el núcleo está formado por una envoltura que se llama membrana nuclear. Dentro de esta hay un líquido que se llama cromatina y en el centro de la cromatina está el nucleolo y todas estas, esto conforma el núcleo de una célula eucariota, ¿sí? Luego de esto, pues miren, ya tenemos alrededor, como decir, del núcleo, pues ya tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Esto es como una protección adicional aparte de la membrana nuclear para el núcleo, ¿sí? Y tenemos el citoplasma, como también teníamos en la célula procariota, pues tenemos el citoplasma, que es el líquido que está, dentro de la membrana, ¿sí? De la membrana externa. Miren, acá tenemos la membrana plasmática, que no es lo mismo que la membrana nuclear. La membrana nuclear es la que encierra el núcleo. En cambio, la membrana plasmática, pues es la que encierra a toda la célula. Entonces, dentro de la membrana plasmática, nosotros vamos a tener citoplasma, que es un líquido en donde están, digamos que nadando, o donde están organizadas todas estas partecitas que ya estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Mitocondria, ribosoma, citoesqueleto, lisosoma, etcétera, ¿sí? Entonces, cada una de estas tiene ya una función particular. Estas tienen ya algo específico para... Perdón, disculpe. Algo específico para su función, ¿sí? Las células eucariotas pues ya están estructuradas y organizadas, entonces ya van a tener una función cada una de sus partes.
Entonces vamos a ver las principales, no todas, pero estas son las principales funciones de las células, ¿sí? Tienen funciones estructurales. ¿Qué nos quiere decir? Pues que las células pueden formar tejidos, ¿sí? Entonces, ya cuando hablamos de tejidos, estamos hablando que las células se han tenido la capacidad de unirse o de juntarse para formar un tejido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un tejido, pues ya estamos hablando como, por ejemplo, del tejido adiposo. Disculpen, ¿qué es el tejido adiposo? Pues es el tejido que está dentro de nuestra piel. Como la grasita que nosotros tenemos, pues es el tejido adiposo. El tejido muscular, pues ya sabemos lo que es. El tejido óseo, que son los huesos que dan soporte al cuerpo de los animales y sus órganos. Estamos hablando, por ejemplo, de los osteoblastos. ¿Qué son los osteoblastos? Pues son los microgránulos o las células que conforman los huesos, ¿sí? Los osteoblastos, pues son los gránulos mínimos o pequeños o las células que forman a los huesos. Entonces, este es un ejemplo de una función estructural, la función estructural de los osteoblastos, que no es más que formar los huesos o conformar los huesos. Tenemos funciones secretoras también. Las células pueden sintetizar sustancias que luego secretan al medio extracelular, ya sea porque estas sustancias realizan funciones en el exterior de la célula o porque son sustancias de desecho. En estas podemos poner como ejemplo, pues, las epiteliales. ¿Alguien sabe qué son las células epiteliales? Bueno, las glándulas epiteliales son las que se encargan de producir la saliva. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque no necesariamente o no siempre la producción de saliva es para excretar algo, para desechar algo. Más bien esta pues se encarga de desinfección, se encarga de lavado bucal, ¿sí? Entonces esta tiene una importancia. Que también existen las glándulas sudoríparas, ¿no es cierto? Estas sí se encargan de expulsar, por ejemplo, el exceso de grasa, el exceso de azúcar, son las que excretan. Estas sí son específicamente excretoras de algo que nuestro cuerpo siente o piensa que tenemos de más. Entonces, cuando nosotros realizamos ejercicio físico, por ejemplo, las glándulas sudoríparas son las que se encargan de excretar o de sacar de nuestro organismo lo que piensan que está de más. Entonces, nuestro organismo está tan bien organizado, tan bien conformado que dice, bueno, estamos con el azúcar elevado, pues el momento en que nosotros hacemos ejercicio, el momento en que sudamos, excretamos un poco de azúcar, excretamos un poco de grasa, excretamos, no sé si es que estamos con mucho, no sé si es que hemos consumido algo que esté con exceso de azufre, con exceso de, de potasio, entonces se va a ir en el sudor. Entonces, estas sí son las células sudoríparas, estas sí son específicamente creadas para expulsar lo que nuestro organismo cree que no necesita, ¿sí? Y en cambio las epiteliales pues son, no siempre, hay veces que sí, entonces estas tienen doble función, por ejemplo. Hay veces que sí, en la saliva sacamos algo amargo, esto también, por ejemplo, si el sabor de nuestra saliva empieza a cambiar, pues es un síntoma o es un signo de que tenemos algo más mal, dentro de nuestro organismo. Entonces, lo que nosotros por lo general hacemos es escupir, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí las células epiteliales pues están encargando de excretar algo que pensamos o que nos está haciendo daño en nuestro organismo. Pero también también crean la saliva, y ya les explico, la saliva es primero para mantener hidratada nuestra boca, que como nosotros estamos abriendo y estamos en contacto con el aire, pues puede secarse. Si nosotros mantenemos la boca mucho tiempo abierta y con la boca hacia arriba, pues se va a secar nuestra boca. Y esto no es ideal, pues nosotros tenemos que mantener una humedad dentro de nuestra boca, dentro de nuestras fosas nasales, incluso para mantener un equilibrio de nuestras glándulas para que puedan funcionar bien. Por ejemplo, cuando a nosotros se nos tapa la nariz, tenemos la nariz reseca, se nos va incluso el olfato, ¿no es cierto? Es porque nuestras células no están, perdón,
nuestras glándulas no están funcionando bien. Entonces, ¿qué pasa? Es falta de humedad. Entonces, cuando nosotros estamos con gripe, nos limpiamos, nos limpiamos, nos limpiamos. ¿Y qué pasa? A veces cuando se nos tapa una fosa nasal, pues esta queda reseca, deshidratada, y esto es lo que hace que perdamos el olfato. ¿Por qué? Porque no está funcionando bien nuestras glándulas. Entonces, es igual en la boca. Cuando nosotros tenemos muy reseca la boca, incluso a veces podemos perder un poco el sentido del gusto, ¿sí? Entonces, las glándulas epiteliales pues son muy, muy, muy importantes porque aparte de excretar a veces cuando nosotros tenemos, les repito, algo en nuestro organismo que está de más y sale en el sabor de nuestra saliva, pues esto es un llamado de atención que estamos con algo mal dentro de nuestro organismo. Y nosotros tendemos a botar, a expulsar este amargo, por decir así, pero otra de sus principales funciones pues es mantener humedecida nuestra boca para que nuestras glándulas funcionen bien. Otra función de esto, de la saliva, es eliminar las bacterias que se quedan en nuestros dientes. Entonces, la saliva no siempre es para excretarla o para botarla, sino cumple otras funciones dentro de nuestra boca. Funciones metabólicas, pues estas células llevan a cabo reacciones químicas necesarias para obtener energía y las sustancias necesarias para realizar sus distintas funciones. En este sentido, pueden sintetizar compuestos químicos o descomponerlos. El citosol, pues el citosol es lo que se encarga de coger. A ver, nosotros comemos, ¿no es cierto? Comemos una banana y no, comemos 10 bananas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el momento en que nosotros comemos la primera banana, la segunda banana, la tercera banana, pues muy bien. El citosol se encarga de decir, a ver, sí, necesitamos potasio, necesitamos calcio, necesitamos tal, entonces lo absorbemos, ¿no es cierto? Lo vamos absorbiendo. Pero si más tarde me como 2 bananas más tarde 3 bananas más tarde 2 bananas más, me como 10 bananas en el día, pues este es el que dice, no, a ver, un ratito, ya no necesitamos tanto. ¿Qué pasa? El citosol se encarga de únicamente absorber lo que nosotros necesitamos y el resto lo desecha, ¿sí? Entonces, mediante unas funciones químicas, los descompone y absorbe lo que necesitamos y expulsa lo que no necesitamos, ¿sí? Entonces, este es las encargadas de nuestro metabolismo, por ejemplo. Entonces, si tenemos un mejor metabolismo, no sé, nosotros, por ejemplo, necesitaríamos no consumir mucha avena, por ejemplo, porque la avena acelera el proceso de digestión y nuestro metabolismo, pues, se va a ver cambiado, ¿no es cierto? Metabolismo no necesariamente, un buen metabolismo no necesariamente tiene una persona flaca, por ejemplo. Una persona que sea un poquito más gruesa o de contextura ancha, también puede tener un buen metabolismo, pero no porque esté un poquito, sea de estructura ancha, no quiere decir que no esté saludable. Igual una persona que sea de estructura delgada no quiere decir que sea saludable, ¿sí? Entonces, el metabolismo depende de muchísimas cosas. El metabolismo es la asimilación de los alimentos. Entonces, si nosotros comemos mucho y, por ejemplo, hay personas que dicen, yo como y no me engordo, ¿no es cierto? Quizás su función metabólica está muy bien en este momento, pero ¿qué pasa? Que como todo llega a desgastarse. Entonces, si es que en la juventud nosotros comemos, y nuestro metabolismo nos ayuda a que nos mantengamos en buena forma o en estructuras delgadas, va a llegar un momento en que ya no va a poder funcionar de la misma manera y el problema es que nosotros vamos a seguir consumiendo el mismo nivel de alimentos. Entonces, al momento de nosotros seguir consumiendo la misma cantidad de alimentos y nuestro metabolismo ya no funcione al 100, funcionará al 60, al 70, vamos a empezar a crear eh, eh, una estructura más ancha, ¿no es cierto? Entonces, y esto es algo normal, es completamente normal, porque es parte del proceso de la vida. Todos nuestros órganos se van desgastando un poco. Depende únicamente de nosotros el hacer que se mantengan en mejor estado al pasar los años. Pero las funciones metabólicas sí van cambiando. No toda la vida vamos a mantener ese mismo metabolismo de la juventud o de la adultez.
Ya en la vejez, pues es un poco más compleja la cuestión metabólica. Entonces, por eso es muy importante mantener, por ejemplo, una dieta balanceada, desayuno, almuerzo, merienda, y no sobrepasar estos niveles. Si hacemos un mediodía o una media tarde, pues que sea algo, por ejemplo, no en cantidades grandes, porque como les explico, va a pasar el tiempo y nuestro organismo va a seguir necesitando lo mismo. Si es que usted a una persona desde que nace o desde que es niña empieza a comer, pues usted le enseña a comer 5 o 6 veces al día, va a ir creciendo y su organismo ya está acostumbrado a estas 5 o 6 comidas en el día, ¿sí? Llega a la adultez y empieza a comer 2, 3 veces. A veces los que trabajan lejos les toca a veces en el día comer una vez. Esto causa enfermedades, entonces es muy importante que durante toda nuestra vida tratemos de tener una dieta balanceada, equilibrada, horas fijas de alimentación, etcétera. Esto es muy importante porque las funciones metabólicas, como todo, se van desgastando. Las funciones defensivas, pues algunos tipos de células contribuyen a eliminar patógenos y combatir enfermedades. Claramente los linfocitos que están en nuestros glóbulos rojos, estos son los que se encargan están en nuestra sangre, se encargan de primero detectar unos que son patógenos, pues son algo externos a nosotros, ¿sí? Algún patógeno dentro de nuestro organismo, dentro de nuestra sangre, la sangre está circulando por todo el cuerpo y ve una célula que no es nuestra, ¿no es cierto? Que no está dentro de nuestra estructura. Entonces, primero, ¿qué hacen los linfocitos? Lo ven, dicen, a ver y puede ser, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, nosotros estamos en una recuperación de alguna enfermedad, de alguna operación, de alguna situación, o estamos bajos de yodo, de algún tipo de cosa, y nosotros consumimos a propósito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Van los linfocitos y primero lo ubican. Dicen, a ver, vamos a ver, este es un patógeno, este es algo externo a nuestro cuerpo, pero vamos a ver. Entonces ven, lo analizan y enseguida esa información se va al resto de nuestro cuerpo y vemos si es que hay la necesidad, la dejan. Pero si es que es algo externo, por ejemplo, que puede causar algún tipo de daño, pues, ¿qué hacen? Es como, imaginen que un patógeno, un ser externo, imaginémonos un maíz, ¿ya? Entonces, que nosotros tenemos un maíz. Entonces, ¿qué hacen los linfocitos? Van y crean una capa alrededor de este, ¿sí? Eso es lo que hacen los linfocitos. Esas son las funciones defensivas, perdón. Cogen al patógeno o al ser externo y lo rodean, ¿sí? Se unen entre ellos, crean una capa y lo rodean. ¿Para qué? Pues hasta lo van desmembrando, lo van desmenuzando, lo van exterminando. Estas son las funciones defensivas que hace nuestra sangre, principalmente mediante los linfocitos, ¿sí? Entonces, a veces cuando nosotros nos hacemos exámenes de sangre, ¿no es cierto? Nos salen linfocitos bajos. Hay un nivel, me invento, entre 15 millones y 20 millones. Esos son los rangos para estar con unas defensas buenas, entre 15 y 20 millones. Y si es que a nosotros nos salen 12 millones de linfocitos, entonces tenemos que preocuparnos pues porque nuestras defensas están bajas, ¿sí? Los linfocitos son los que se encargan en nuestra sangre y mediante ella a primero localizar los patógenos o seres externos, dependiendo si es que ya lo analizan y ven que lo necesitamos, pues lo dejan. Pero si es que ven que no necesitamos, más bien puede hacer daño a nuestra estructura celular, pues lo envuelven, como les explico, se juntan, forman una membrana alrededor de y lo empiezan a disolver para poderlo expulsar. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante cuando nosotros nos hacemos análisis de sangre, ver linfocitos. Siempre hay un rango normal en el que podemos estar. No me acuerdo exactamente, pero me invento. Entre 15 millones y 20 millones. Si nosotros estamos debajo de los 15 millones, pues tenemos que tomar los correctivos necesarios para poder aumentar las funciones defensivas de nuestro cuerpo. Las funciones de interacción o relación, pues estas células reaccionan a estímulos tanto externos como internos y generan una respuesta. Estos son los termorreceptores. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos frío,
enseguida se nos pone como la piel de gallina, una expresión que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Estos son los termorreceptores. Si nosotros empezamos a sentir calor, pues como que nos da ganas de estirarnos, ¿sí? Entonces, los termorreceptores son los que internamente y externamente se encargan de percibir estos estímulos, ¿sí? Entonces, perdón, cuando nosotros, insisto, estamos con un poco de frío, pues los termorreceptores son los que enseguida se dan cuenta y nos alertan, ¿no es cierto? Tenemos que abrigarnos, tenemos que buscar abrigo, pero los termorreceptores son los encargados de esto. Igual son células que se encargan de las funciones de interacción o relación. Entonces, nosotros también ante un estímulo, ¿no es cierto? Ante cuando acercamos nuestra mano, sentimos un estímulo, ¿no es cierto? Como que sentimos el roce. Pero si es que es un estímulo externo de otra persona o cuando nosotros tenemos mascotas, pues nos hace como una alerta distinta. Cuando nosotros nos topamos, ¿no es cierto? Nosotros mismos pues tenemos una alerta, sí, nos estamos topando y nuestro cerebro reacciona y todo, pero si es que es una persona externa o un animal externo o alguna cosa externa, como la lluvia también, nos puede caer, es distinta la reacción o la alerta que nos da nuestro cerebro sobre esto. Entonces, de esto se encargan los termorreceptores, perdón, que también son células que se encargan de las funciones de interacción o relación. Y la última de las funciones, de las más importantes, pues tenemos las funciones reproductoras, pues las células eucariotas se pueden dividir por mitosis, células desomáticas, y por meiosis, células germinales, mientras que las células procariotas se pueden dividir por fisión binaria, espermatozoides. Este es el ejemplo de los espermatozoides, pues. Eh, Como veíamos en el video, también algunas células, por ejemplo, las células tienen una colita, ¿no es cierto? ¿De qué se encarga la colita? Pues es de dar movilidad a una célula. Células que nosotros necesitamos que estén móviles, por ejemplo, los linfocitos tienen una colita también, porque estos necesitan transitar por todo nuestro cuerpo, por toda nuestra sangre, estar en movimiento para poder ir analizando si es que tenemos patógenos o si es que tenemos algo externo que se deba tener en consideración. Asimismo, los espermatozoides, pues que hemos visto las, 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 las visualizaciones, valga la redundancia, de microscopio en donde se ve como que se mueve una colita claramente, ¿no es cierto? Ese es el espermatozoide, digamos que es como una bolita y tiene un rabito. Este rabito es el que se encarga de hacerle mover, porque el espermatozoide necesita moverse a gran velocidad el momento de la germinación para poder llegar a fecundar el óvulo, ¿sí? Entonces, esta también es otra función muy importante de algunas de las células dentro de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, en conclusión, pues hemos iniciado el estudio de la célula, vimos su concepto, partes, tipos y algunas funciones. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran agregar sobre lo que hemos visto el día de hoy? ¿Cómo se llaman las células que regeneran la piel o los huesos? Perdón, no le escuché bien. Las células que regeneran la piel o alguna herida. Bueno, son células eucariotas las que se encargan de la regeneración de piel, etcétera. Esta es una función estructural, ¿no es cierto?
¿Sí se me puede escuchar? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado, sí se le escucha. Gracias. Bueno, entonces, como les iba diciendo, no sé si es que me escucharon, pero bueno, la, la piel, por ejemplo, buena pregunta, se regenera casi que todas las todos los meses, perdón, cada 28 días más o menos se produce un proceso de regeneración en la epidermis, ¿sí? Entonces nosotros, no sé si es que a veces sentimos como que la tenemos a la piel reseca y cuando nos bañamos como que nos sale, así no nos hayamos quemado o cuestiones así, pues nos sale como una capita blanca, ¿no es cierto? Entonces, esto se realiza, esta regeneración de piel, eh, por lo general una vez al mes, cada 2 meses. No es notorio porque va primero por partes, etcétera. Entonces, eh, a la pregunta que nos daba, en la epidermis es donde se reproduce la regeneración. Y para esto, pues se juntan un montón de células, no es una específica, pero se necesita un montón de células. Por ejemplo, la regeneración natural no es la misma que la regeneración por una herida, por ejemplo. Entonces, en una regeneración de herida, pues la que se encarga son los linfocitos, que son los que están en nuestra sangre. Pero si hablamos de una regeneración natural, es muy distinta que es la que se produce en la epidermis, ¿sí? Entonces, eh, hay distintas maneras. No sé cuál de las dos me preguntaba. Alguien me preguntó sobre las células que regeneran la piel. Sí, Emil, sobre la piel, la epidermis, así, gracias. Ya, sí, esto es una regeneración natural o espontánea, por decirlo así, ¿sí? Esto también, como todo, se va desgastando, entonces, por eso es que nuestra piel se arruga y se va envejeciendo, pues porque al pasar los años, nuestra epidermis ya no tiene la misma regeneración que tenía en un bebé. Por ejemplo, en un bebé, los bebés, no sé si se han dado cuenta, los bebés cuando nacen, pues nacen hasta como con pelito, con vello, todo el cuerpo. Y esto se les va cayendo y van cambiando incluso el color, nacen como rosaditos y después van cambiando el color, etcétera. Entonces, esta es una regeneración epidérmica que produce ella sola, ¿sí? Esto es natural. Esta es una regeneración espontánea de la piel. Pero si es que hablamos de una regeneración por una abertura o por una cicatrización de alguna herida, pues es distinta porque de esta ya se encargan los linfocitos, que son los que están en nuestra sangre. No sé si respondí su pregunta. Sí, muchas gracias. Dicen. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Esto es muy importante tener en cuenta, saber. Son cuestiones muy básicas que necesitamos nosotros tener en cuenta. Como les repito, las cuestiones, las palabras muy técnicas, las cuestiones eh, muy detalladas, no nos vamos a nosotros a fijar incluso en las pruebas o en los resúmenes, quizá no sea muy necesario que pongan, ¿no es cierto? Pero sí estas explicaciones que yo les hago a manera general, que son lo que en realidad necesitamos saber, lo que necesitamos conocer. No nos vamos a estar basando en cuestiones muy técnicas, no nos vamos a estar aprendiendo, por ejemplo, en la estructura del eucariote, el nucleolo, el retículo endoplasmático, la membrana plasmática, el citoplasma, el retículo endoplasmático, mitocondrias, ribosomas. No nos vamos a encasillar nosotros a aprendernos estos nombres. Pero sí, por ejemplo, tenemos que entender que la estructura de la célula eucariota es muy distinta a la procariota. Es decir, que la procariota es un poco más desordenada, aunque tiene citoplasma. Insisto, ¿qué es el citoplasma? Será una pregunta en la evaluación final. Entonces, el citoplasma no es más que el líquido que está dentro de una célula en donde están organizadas, nadando, como ustedes quieran acordarse, el resto de formas o de formación de la célula. Entonces, eh, en la célula procariota, pues es una organización no establecida, no rígida, ¿no es cierto? Están como que por un lado y por otro.
Pero en cambio, en la estructura de la célula eucariota, pues ya tenemos un núcleo, ya tenemos un citoplasma, y dentro del citoplasma, pues ya tenemos los ribosomas, lisosomas, que están organizados de una manera que puedan dar unión con otra para formar ya estructuras más complejas. Entonces, tenemos que tener claro que la estructura de la célula procariota pues es mucho más desorganizada y que es unicelular. Los seres vivos unicelulares pues están conformados por una célula procariota, mientras que la célula eucariota tiene estructura mucho más organizada. Ya tenemos núcleo, ya tenemos una envoltura, y esto hace que ya sea una estructura mucho más organizada que pueda unirse con otra para formar seres pluricelulares. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que analizar y tener en cuenta, no tanto las palabras técnicas de retículo, de membrana, de retículo, de lisosoma. Esas palabras quizá no tengamos que familiarizarnos con ellas, a no ser que quieran estudiar alguna carrera concerniente a la medicina, que ahí sí tienen que tener estos términos pues muy bien analizados, pero mientras tanto no. A nosotros lo que nos interesa es saber que hay células animales que son diferentes de las células vegetales. Las células vegetales tienen una rigidez distinta a las células animales. Las células animales, por ejemplo, tienen células distintas que no tienen las vegetales, como las que se encargan de la digestión, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tener, estas cuestiones puntuales que nos diferencian las células vegetales de las animales. Y la estructura de una célula procariota es distinta a la célula eucariota, porque la procariota es mucho más desorganizada. La célula eucariota ya tiene un núcleo y una envoltura que es mucho más organizada y hace que se pueda unir con otra para formar estructuras más complejas o seres pluricelulares. Esto sería en resumen lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Entonces, les repito, no nos vamos a estar fijando en términos técnicos, no nos vamos a estar fijando en estos términos muy complejos, sino más bien tendemos que entender a manera general la importancia o la diferencia entre células vegetales, células animales, células eucariotas y células procariotas, ¿sí? Esto es en resumen la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda? Sin más, disculpen, se me fue el tiempo, estamos pasaditos ya. Eso es todo por la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Hay un videíto que los que deseen pues pueden ver. Lo que nos faltó ver es cortito, de 2 minutos, para que puedan, si es que quizá desean tener un entendimiento mejor de lo que hemos visto el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana, buen día. Gracias, licenciado. Igualmente para usted. Buen fin de Muchas semana. gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, Muchas Luis. gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.